Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me le bendiga, mis hermanos y hermanas, donde se encuentre, en cualquier lugar, Dios sea para con ustedes. El Dios de gloria, el Señor le bendiga grandemente. Así que estamos contentos de que el Señor nos permita una vez más estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a dar comienzo y vamos a leer una pequeña porción. Eso será en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a leerlo hasta el verso 2. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y viendo la gente, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Así que le invito a esta hora vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. A leer tu palabra, Señor Jesús, esas palabras que tú dijiste, oh Dios, una vez, Señor Jesús, oh Padre Celestial, y fueron alumbrados todos aquellos, Señor, que te escucharon, Señor. Padre Celestial, esa palabra de gracia y de sabiduría, Señor Jesús, oh Dios, que tú impartiste, Señor, y hasta el día de hoy, Señor Jesús, está llenando corazones, Señor, sedientos, Señor. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Nos sentimos privilegiados, Señor Jesús, lo cual tu misericordia nos haya alcanzado, Señor. Padre eterno, Señor, cuando hemos de dar comienzo, Señor, a estas alabanzas, Señor, te rogamos que tú seas con nosotros. Y te pido por todos aquellos que están viéndonos a través de este medio, Señor. Oh Padre Celestial, bendice sus corazones, Señor. Algunos serán por primera vez, Señor Jesús, los cuales estarán escuchando estas palabras, Señor. Pero tú los conoces, Señor, y conoces sus corazones, Señor. Padre Celestial, y ellos están sedientos de ti, Señor. Ruégote, Señor, que tú los bendigas, Señor. Ahora, Señor Jesús, te lo pedimos todo, Señor, dándote la gloria de vida a tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso, ante todas las cosas, nosotros tenemos que dar gracias a nuestro Señor, por el gran amor que el Señor nos dio. Así que no podremos pagar esa gran deuda que el Señor mostró por nosotros. Aleluya. Lo que podemos explicar es decir gracias desde el fondo de nuestro corazón. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios. Sí, Señor. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú
tú me das, no podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Dele gracias al Señor. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Una vez más, dele gracias a nuestro Dios. Gracias Cristo.
aleluya. Gracias, Cristo, bendito tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Es una cosa tan tremenda que el Señor nos puede dar. Cuando el Señor exprese ese amor hacia nosotros, no hay nada en el mundo, no hay dinero, no hay riqueza, no hay nada que nosotros podemos presentar delante de Dios. Tan solo Él pide de nosotros nuestro corazón. Oh, si un corazón bendito que viene delante de ti, humillado en la presencia de nuestro Señor, el Señor lo recibe. Ahora, vamos a darle la oportunidad a la palabra, ya que nuestro hermano va a traer la palabra. Vamos a darle todo el tiempo a él para que pueda expresar la palabra. Y estemos atentos a lo que el Señor traiga en esta hora. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y a todos los oyentes en esta hora. Reciban un cordial saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Qué privilegio y es un honor estar aquí para hablarles la palabra del Señor, compartirles su preciosa palabra que es agradable, que tiene vida y trae eficacia para todos los hijos e hijas de Dios, que sienten esa atracción, sienten ese gran gusto por las cosas de Dios. Aleluya. Y qué bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro, en Efesios el capítulo 1, Efesios 1. Pasemos ahora a Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Lo hacemos ahora en Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, que a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice amén
Incline su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta preciosa palabra, por tu bondad y por tus ricas misericordias, Señor. Padre Celestial, reclamamos de ti la presencia de tu Espíritu, Señor. Padre Celestial, toma la palabra, Señor. Toma cada corazón, Señor. Ábrelo, Señor. Permite que esta palabra penetre allí, Señor. Y aquellos, Señor, que necesitan esta tu palabra, Señor, te pido que allí se asiente y lleve fruto en abundancia, Señor. Te pido, Padre Celestial, que no sea yo, que seas tú, Señor, hablando esta tu palabra, Señor. Y sepa tu pueblo, Señor, que esto lo he hecho por mandato tuyo, Señor. Cúmplase esta tu palabra, Señor. Reclamamos la presencia de tu Espíritu, Señor. Glorifícate, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, quiero titular este tema muy sencillo y que Dios lo bendiga en nuestras vidas en esta hora. Lo he titulado Los predestinados hoy. Los predestinados hoy. Amén. Nos damos cuenta que estamos en la última edad. No hay más edades. No quedan más edades. Estamos en la última edad. Dios ya envió sus mensajeros. Ahora Dios quiere de nosotros que nos preparemos, que nos perfeccionemos en Él. Y como dice su palabra, estemos limpios, sin mancha, en amor. Dios quiere que seamos perfeccionados por medio de Él. Aleluya. Y diciendo aquí en Efesios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que volvamos al principio. Dios quiere que seamos perfeccionados desde la fe hasta el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, no es una señal, no, eso quiere decir que usted no tiene la aprobación de Dios, de que usted es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene esa señal de aprobación de que usted es hijo e hija de Dios. Y usted tiene esa seguridad de que usted es hijo de Dios. Amén. Entonces, sigue diciendo acá, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sepa esto, hermano. Dios lo predestinó a usted para una cosa o para otra, según como hemos leído acá. Y dice aquí que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Ahora, cuando estamos hablando de sabiduría, no estamos hablando de la sabiduría terrenal, sino estamos hablando de la sabiduría de Dios, que Él hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, y es sabiduría de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nos damos cuenta que la predestinación es un tema, los predestinados, he titulado este tema Los predestinados hoy. ¿Por qué? Porque en estos últimos días, Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó vasos de ira preparados para destrucción, y Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo vasos de misericordia preparados para gloria. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? Son los hijos de Dios. ¿Y qué van a mostrar? Van a mostrar la gloria de Dios. Van a mostrar las cosas de Dios. Van a mostrar la ciencia y la sabiduría de Dios. Amén. Dios no quiere que mostremos, Dios no quiere que mostremos Dios no quiere que no seamos Dios no quiere que seamos intelectuales ni nada de estas cosas. Dios quiere que busquemos esa sabiduría que no es una sabiduría, no es esa sabiduría corrupta, sino que es incorruptible, según como dice la palabra. Y mucha gente ha tropezado en este tema tan vital, tan de lleno en la Escritura, como es la predestinación. La predestinación es un asunto muy claro en la Escritura.
¿Y qué es lo que dice en este concepto de predestinación? Dice aquí, la predestinación significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa. En numerosos textos de la Biblia nos afirma que Dios desde la eternidad determinó lo que quiere hacer con cada una de sus criaturas, ordenando a unas para vida eterna y otras para condenación perpetua. Entonces nos quiere decir que Dios, desde antes de la fundación del mundo, anticipadamente, Dios ordenó, Dios predestinó criaturas, unas para vida eterna y otras para condenación perpetua. Amén. De acuerdo al fin y condición para que fueron creados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, Dios predestinó como el alfarero, Dios predestinó vasos de ira preparados para destrucción, y Dios predestinó vasos de misericordia preparados para gloria. ¿No dice la palabra de Dios que el que tiene misericordia, Dios del que tiene misericordia tiene misericordia, y Dios el que endurece, endurece? Nos damos cuenta en el caso de Faraón. Dios tuvo que endurecer su corazón. ¿Para qué? Para hacer cumplir todos sus planes, tal como Dios lo había predestinado. Dios oyó aquella oración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le clamó al Señor y Dios escogió. Dios envió a este hombre llamado Moisés. ¿Para qué? Para sacar a Israel en manos de los egipcios. Y Dios le quería mostrar a ellos una tierra en donde ellos habitasen. Amén. Y nos damos cuenta que espiritualmente esa tierra prometida es el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios quiere que lleguemos allá, a la cima. Pero ¿qué necesita usted? Subir escalón por escalón. Usted tiene que pagar el precio para recibir el Espíritu Santo. Amén. Ahora, esto que quiero decir es como cuando usted está en la guerra. Usted antes de ir al ejército, usted necesita ser aprobado por ese capitán para que usted pueda ir a la guerra. Amén. Y si usted es aprobado, usted va a ir para la guerra, pero si usted es reprobado, usted no va a ir. Ahora, eso tipifica mucho con las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene esa señal de aprobación de que usted es hijo e hija de Dios. Y de que usted tiene seguridad, usted tiene esa certeza de que usted es hijo de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, lo puede vencer a usted. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios conoce anticipadamente el destino de cada quien. ¿Por qué? Porque asimismo lo predestinó Dios. Ahora muchos son predestinados para lo que no desean. Pero ahora, los que tienen de su Santo Espíritu conocen su destino. ¿Por qué? Porque cuando tienen el Espíritu Santo son adoptados por Dios. Tienen esa señal de aprobación de que usted es hijo de Dios y usted no se va a perder. Amén. Pero todo aquel que es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, él no se va a perder. Ahora, si Dios predestinó a un hombre para perderse, con toda la apariencia de piedad, y todas las personas y todas las iglesias orando por él, Dios tiene que cumplir todos sus planes. ¿Por qué? Porque si Dios lo predestinó a él desde antes de la fundación del mundo para eso, tiene que llegar a eso que Dios lo había decretado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la predestinación no tiene nada tiene que ver con la intervención del hombre. Usted puede orar por esa persona, pero van a ser salvos los que Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios los predestinó para ser salvados. Y forzosamente tienen que llegar en Barquisimeto o en Venezuela o fuera de este país, pero ahí hay hijos de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nadie puede evadir la verdad de la predestinación. La Biblia dice que Dios lo predestinó a usted para una cosa o para otra. Usted no puede cambiar los planes de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como dice la palabra, si Dios abre la puerta, ¿quién las puede cerrar? Y si Dios cierra la puerta, ¿quién las puede abrir? Más nadie. ¿Por qué? Ahí nos aclara con más certeza de que el único que tiene poder, autoridad, es Dios.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros no podemos manufacturar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios hace las cosas conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Y qué es beneplácito? Cuando una persona se place hacer lo bueno. Y Dios sin duda se place hacer lo bueno. Porque Él hace las cosas conforme al beneplácito de su voluntad. ¿No dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta? Aleluya. Entonces, ¿qué más dice en este concepto de predestinación? Dice, en particular, la predestinación concierne a la decisión de Dios, que no hace nada injusto. Su voluntad es la regla suprema de toda justicia. Dios, siendo bondad y justicia en su propia ley para sí mismo, Él es la ley de todas las leyes. Todas las leyes que vemos hoy en el mundo son pura corrupción y son puras perversidades, pero la ley de Dios es una ley incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Dios es la ley de todas las leyes. Aleluya. Entonces Dios conoce anticipadamente el destino de usted, suyo y mío, y para qué fuimos creados. A veces muchas personas quedan cegadas por incredulidad y dicen, ¿para qué yo nací? Usted nació porque así mismo Dios le plació que usted naciera. Y dice aquí en este concepto, cada quien nació conforme al propósito de Dios y para qué fue creado. Amén. Usted nació desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para cumplir los planes de Dios, sean buenos o sean malos. Y leyendo acá en Romanos, rápidamente quiero leer Romanos 9. Romanos 9, verso 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, oiga, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, y se le dijo, el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, nos damos cuenta que desde antes de que usted naciera y antes de que ellos nacieran, ya Dios lo había predestinado a usted bien o mal. Amén. Y somos salvos por gracia. Sí, Señor, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Somos salvos por gracia y dice la palabra, por gracia somos salvos por la fe. Amén. Pues no es de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, ciertamente Dios no le mostró todos los misterios al hombre, pero sabemos que Dios le mostró muchas cosas al profeta de esta edad, que Dios primero creó criaturas, como los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etc. Amén. Y después Dios se propuso a crear otras criaturas conforme a su imagen y semejanza. Ya no se iban a llamar más ángeles o arcángeles o serafines o querubines. Dios los llamó hombres. Según Génesis, Dios creó al hombre primero, Dios creó al hombre espiritual, y después tomó el polvo de la tierra y con eso fue que hizo el cuerpo para el hombre. Y ya usted sabe, ya usted conoce ya la historia. Y como Dios sabía anticipadamente que la maldad ya había penetrado el universo, Dios dejó que el hombre eligiera como él quisiera. ¿Y qué eligió el hombre? El hombre eligió la multiplicación por el sexo en vez de por la palabra. Amén. Pero nosotros como humanos sentimos las cosas, sentimos el dolor, las pruebas, los achaques, las angustias. Pero Dios en sus planes, Dios preparó y Dios predestinó a un Redentor. Y gracias a Él somos salvos por gracia. Y si usted ha experimentado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, dele gracias a Dios porque el Dios le dio fe para que creyera. Porque muchas personas hoy están caminando en las calles sin Cristo, sin salvación. Dicen que tienen esperanza y no la tienen, pero usted sabe que la tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo en su corazón. Usted y yo no habíamos buscado a Cristo antes.
Dios nos buscó, dice la palabra, y nos encontró en ese lodo cenagoso y nos limpió con su sangre y nos redimió con su poder. Y por eso le damos gracias a Dios, que en Él asimismo tuvimos suerte. Tuvimos suerte, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Dios nos predestinó para que fuésemos hijos suyos engendrados en Él en amor. Aleluya. ¿Es acaso usted mejor que ellos? No. Cuando estábamos en el mundo todos somos pecadores. Pero antes de que usted naciera y antes de que ellos nacieran, ya Dios los había predestinado. Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Usted cayó entre los sí y los demás cayeron entre los no. Eso es gracia de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted ha experimentado la gracia de Dios y la misericordia de Dios, dele gracias a Dios. Abra su boca y alaba al Señor. A Dios le agrada eso, porque Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y Dios nos prueba, sí, Dios nos prueba. Pero como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o malas, le venga a usted pruebas o lo que sea, pero Dios lo permite con muchos propósitos, y Dios lo hace para su bien, no para mal suyo. Amén. Dios permite las pruebas, las dificultades, para que usted cada día aprenda las lecciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted experimente y usted tenga el carácter de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Nos damos cuenta que Dios predestinó anticipadamente todas las cosas como iban a devenir. ¿Por qué predestina Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios predestina? Porque a Dios le plació hacer eso. Porque la palabra dice, Dios predestinó conforme a la elección. Y Dios lo que hace, lo hace con toda justicia. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso y Él es justo. Ahora, leyendo aquí en el libro de los Romanos, parece que Pablo llegó aquí en el ministerio de un profeta, y el que leía eso dijera, pues Dios es injusto. Pero Pablo, Dios dándole ese discernimiento a Pablo, dijo, ¿hay acaso injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que anticípese, todas las cosas que hace Dios, lo hace en justicia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces usted no puede manufacturar la voluntad de Dios, porque todas las cosas que hace Dios las hace para bien. Amén. Las decisiones de Dios son firmes y son sabias. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que busquemos cada día esa sabiduría de Dios, que es incorruptible. Amén. La sabiduría del hombre, la sabiduría de este mundo es pura corrupción, es pura perversidad, pero la sabiduría de Dios es incorruptible. Amén. Y muchas veces vemos en las redes, muchas veces vemos aquellos chinos, japoneses, y sí, ellos tienen sabiduría, pero sabiduría terrenal, sabiduría corruptible, pero nosotros lo estamos por encima de ellos. Ahora, digo esto no para jactancia, sino para que estemos más con humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios ocultó todas estas cosas, Dios se las ocultó a los sabios y a los entendidos, y se las reveló a los niños. ¿Por qué? Porque asimismo le plació a Dios hacerlo. Amén. Todo aquel que Dios lo predestinó para vida, echa por el suelo toda jactancia humana. No sea usted jactancioso. Usted es salvo no porque usted quiso, sino por la elección, por la elección de Dios. Dios lo predestinó a usted para ser salvo, y Dios le dio a usted fe para que creyera. No es de usted, no es mía, es don de Dios. Muchas veces oímos un hermano, no, yo vine a la iglesia, yo fui salvo porque yo fui para la iglesia. ¿Cómo va? ¿Quién es usted? Dios mismo, dice la Biblia, no me elegiste vosotros a mí, yo fui el que te elegí a ti. Amén. No sea usted jactancioso. ¿Por qué? A Dios no le agrada eso. Dios abate a los soberbios y le da gracia a los humildes. Amén. Aleluya.
La voluntad de Dios es la regla suprema de toda justicia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es soberana. Todo lo que hace Dios es soberano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Dios no desarrolla sus planes al azar ni a última hora. Por ejemplo, que cuando venga el rapto de una vez, ay Señor, dejé a María, a Juana, a Santiago, a Felipe, a cualquier persona, ay, aquí lo dejé por las greñas. No, Señor. Pase usted salvo porque Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Nos damos cuenta que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo y en sus planes Dios predestinó a una novia. A esa novia escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero si usted es predestinado para ser novia, a usted no le queda otra alternativa. Usted puede ser probado de muchas formas, pero forzosamente usted tiene que llegar a eso que Dios mismo lo había decretado. Usted tiene que forzosamente recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay transformación, no hay rapto. Amén. Ahora, el plan de Dios todos los planes de Dios tienen que ser llevados a cabo. Aleluya. Los hijos de Dios nunca se pierden. Eso es la verdad. Los hijos de Dios nunca se pierden. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Jesús mismo dijo, ninguno de aquí se ha perdido, sino solamente el hijo de perdición. Amén. ¿De qué caso tan especial cuando el Señor murió por usted y por mí? ¿Qué lo hizo? Él no le importó lo que aquellos hombres lo hicieron. Lo escupieron, lo golpearon, lo maltrataron. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Así deberíamos ser nosotros. Ese debe ser el carácter. Así deberíamos ser nosotros. Deberíamos tener el carácter de Cristo. Y debemos tenerlo, hermano. Forzosamente usted tiene que tener el carácter de Cristo. Amén. Y Dios permite en su providencia que usted sea probado de muchas formas. De muchas maneras, hermano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tropezamos y decimos, ¿por qué nos vienen estas pruebas? ¿Por qué nos viene esto? ¿Ah? Pero la Biblia nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Amén. Entonces, cuando el Señor murió por usted y por mí, ahí se movieron todas las fuerzas y todo se cumplió perfectamente. Fíjese, en un día se cumplieron miles de profecías. Amén. Aleluya. Y eso mismo sucederá en usted. Hoy no lo ve usted, pero mañana sí lo va a ver. Dios tiene que llevar a cabo todos los planes en usted, porque hay una semilla sembrada en su corazón. Y Dios, como creador y conocedor de todas las cosas, Él dice la palabra que su sol alumbra sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Pero cuál es la diferencia? Por sus frutos los conoceréis. Cada quien va a cegar lo que está sembrando, si sembró bien o mal. Amén. Pero todo es conforme a la elección de Dios. Y todas las cosas que han sucedido es para bien y para que los hijos de Dios obtengan madurez espiritual. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia, como lo dice también en Romanos 8. Romanos 8 desde el versículo 29 al 30. Gloria a Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, Dios desde antes de la fundación del mundo lo predestinó a usted para ser hijo e hija de Dios. Y Dios lo llama a usted. Dios le hace un llamado a usted. Y usted siente ese llamado, usted siente esa atracción por las cosas de Dios. Y usted se acerca más a la palabra de Dios. Y usted lo busca en profundidad. Usted dice, Señor,
¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor los guía a usted siempre a toda verdad. Amén. Dice aquí, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es justificar? Es con una persona según Dios lo llama inocente. ¿Por qué? Porque usted confesó sus pecados. Usted confesó sus pecados al Señor y vino alguien que pagó el precio por usted y por mí. Dice la palabra, si usted es predestinado como hijo de Dios y usted ha hecho algo malo o usted ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Amén. Y ese abogado es el Señor Jesucristo, que Él pagó por el precio por usted y por mí. Y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Y nos damos cuenta que Dios, antes de glorificarlo a usted, Dios lo santifica. Amén. Dios quiere que usted lo busque en toda profundidad, con toda sinceridad, para Dios glorificarlo y perfeccionarlo a usted. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios, perfeccionarlo a usted y a mí. Aleluya. Permiso. Qué bueno es el Señor. Los planes de Dios tienen que ser llevados a cabo. Nos damos cuenta con el caso de este rey Acac. El rey Acac es un hombre que Dios lo predestinó para que fuese rey, y Dios lo había predestinado también para que muriera en la batalla. Dios usó a este profeta Micaías para decirle la verdad, para hablarle la palabra. Pero ¿qué pasó? Él no la aceptó. ¿Por qué? Porque decía, este profeta Micaías todo el tiempo me profetiza mal. Así Dios le diga alguna cosa que a usted no le agrada, pero si es la palabra del Señor y todo es conforme a la palabra, eso se queda. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quizá muchas personas puedan hablarle cosas bonitas a usted, pero si no es conforme a la palabra, olvídese. Olvídese. Eso no va a llegar para ningún lado. Pero si eso es conforme a la palabra, mire, algo tiene que hacer Dios en su vida, ¿sabe? Porque cuando usted le habla la palabra a una persona, Dios respalda su palabra, y así mismo hizo Dios con el profeta Micaías. El profeta Micaías dijo, yo hablo lo que Jehová me haga sentir hablar. Amén. Como dijo el Señor, yo no hago nada sino lo que el Padre me dice o lo que el Padre me da. Amén. No podemos manufacturar la voluntad de Dios. Este rey Acac quería manufacturar la voluntad de Dios. Quería decir, no, igualito vamos a ir. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Este rey murió en la batalla. ¿Por qué? Porque este profeta Micaías profetizó diciendo, he aquí vi a Israel como oveja sin pastor. Entonces, Dios siempre permite todas las cosas. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes. Aleluya. El profeta decía que este rey Acac era un renegado. Amén. Era un renegado. Pero ¿qué pasó? Este rey Acac desobedeció la palabra de Dios y por causa de esa desobediencia terminó en grandes consecuencias. Ahora preguntamos, ¿a dónde está este rey? ¿A dónde está? Ya sabemos a dónde está este rey. Y muchos usan la palabra de testimonio, ¿para qué? Para contrarrestar la verdad, para contrarrestar la palabra. ¿Por qué? Aquellos profetas de Acac le profetizaron bien a este rey. Pero ¿qué pasó? Cuando vino este profeta Micaías a profetizarles la palabra de Dios, vinieron estos hombres y dijeron, ¿de dónde se me fue el Espíritu de Dios? ¿De dónde se me fue el Espíritu de Jehová? ¿Ah? Así le dijo al profeta Micaías. Pero el profeta Micaías, como todo hombre sincero, parándose en la palabra, dijo, si nada de estas cosas se cumple, Dios no habló por medio de mí. Pero si se cumple,
van a ver que Dios habló y así va a ser. Y exactamente Dios cumplió su palabra. Amén. Nadie puede evadir la verdad de la predestinación. Usted puede hacer muchas cosas, pero Dios hace como Él quiere. Y lo hace a base de saber de que usted no es inocente. Usted ya no es inocente. Usted ya sabe que lo que hace Dios no puede ser burlado. Así usted haga algún oficio en la iglesia, así usted cante un cántico o haga aquí o haga allá, pero su vida no va a sorprender a Dios. La vida que usted vive no puede sorprender al Señor. No puede sorprender a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la predestinación? Seguimos diciendo. La predestinación es la decisión soberana de Dios para elegir o para rechazar. Él hace como Él quiere. La predestinación es la decisión soberana de Dios. Él elige a los suyos y rechaza a los que no son de Él. Cristo no viene a buscar a los que no son suyos. Cristo viene a buscar a lo que es de Él. Él busca a los que son de su naturaleza. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionarlo a usted. Oh hermano, Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, pero usted tiene que dejarse rendir. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. Déjese guiar por Él. Déjese guiar por Dios. Dios quiere que usted se deje guiar por Él. Aleluya. Usted es lo que es desde antes de la fundación del mundo. Dios lo predestinó a usted. Dice acá que Dios envió a su Hijo para que Él muriera por nosotros antes de la fundación del mundo. Y cuando usted nació, cuando usted es hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Usted no es hijo de Dios. Usted no sabe que usted es hijo de Dios, no porque usted tenga conocimiento escritural o conocimiento intelectual. Nada de esas cosas. Usted conoce a Dios y usted sabe que es hijo de Dios por revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque como se dice la palabra, por gracia somos salvos, por la fe. Nuestra, no, pues es don de Dios. Muchas veces nos olvidamos de que cuando Dios nos revela, nos da esa fe, usted no debe tomarlo con jactancia. Usted debe tomar esa fe con mucha mansedumbre. Mire cómo terminaron aquellos hombres que sin duda Dios los predestinó y Dios los eligió para que fuesen reyes, como el rey Usías. Dios los predestinó para que fuese rey, Dios lo enriqueció tanto que llegó a ser tan poderoso. ¿Pero qué pasó? Llegó a ser tan jactancioso que Dios lo hirió con la lepra y murió. Y Dios predestinó a otro rey más en su lugar, que era el hijo suyo llamado Jotán. Amén. Sabemos que yo leí en Isaías 10:5 y vamos a leer aquí Isaías 10. Dios hace como Él quiere. ¿Ah? La Biblia dice así, en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 6. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo presentará así, ni su corazón lo imaginaría de esta manera, sino que su pensamiento será de arraigar y cortar a las naciones, no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Aleluya. Dios usa hombres también para castigar a las naciones. Dios lo hace con el propósito de perfeccionar a los que son de Él. Dios por medio de las pruebas. ¿Quién dijo que Dios no está en las pruebas? ¿Quién dijo eso? Cuando la Biblia dice que la vara es lo que endereza al muchacho.
es lo que nos endereza a nosotros como hijos de Dios. Dios quiere perfeccionarnos por medio de las pruebas. Y muchas veces tropezamos y decimos, no, estas pruebas son terribles, ya no aguanto más. Pero Dios las permite para su bien, no para mal suyo. Amén. Ahora, ¿qué pasó aquí en el libro de Isaías? Dios predestinó reyes, gobernantes, para castigar a las naciones. ¿Por qué? Porque en los días de mucho antes, podemos buscar aquí que el pueblo de Israel, cómo se había corrompido, acudiendo a los ídolos en vez de acudir a Dios. Ya el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y habían acudido a los ídolos. Pero sabemos que por revelación de Dios, los ídolos son nada. Tienen ojos y no ven. Tienen bocas y no hablan. Tienen nariz y no huelen. Tienen pies y no caminan. Mas Dios nos ve, dice la palabra, nos inspecciona. Él nos habla en nuestro corazón. Él habla de muchas formas. Él puede hablarle a usted en sueños. Él puede hablarle a usted en su corazón de cualquier forma. Y si Él se manifiesta 1000 veces, se manifiesta. Amén. Nos damos cuenta que la idolatría es cuando usted pone algo primero antes que a Dios. Sea trabajo, sea su mamá, su papá, esposo, hijo, hija. Agrégale lo que sea. Pero si usted pone algo primero antes que a Dios en su corazón, usted está poniendo eso como un ídolo. Y a Dios no le agrada eso. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser el primero. No se olviden de la prioridad. De la prioridad que es Dios. Dios es primero. Dios tiene que ser primero en nuestro corazón. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Me recuerda aquí esta frase que ya había leído hace mucho tiempo. Esta frase decía, si tú colocas a Dios en primer lugar, todas las piezas se van juntando perfectamente. Y así mismo sucederá en usted si usted coloca a Dios en primer lugar. Dios hará grandes cosas y muchas cosas que usted mismo no se las pueda imaginar. Amén. Aleluya. Leyendo aquí en Daniel capítulo 5. Aquí hay un pasaje de la Escritura. Lea la Biblia. Daniel 5, versos 18 al 23. Creo que después de Ezequiel. Ajá. Daniel 5, 18 al 23. Dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblarán y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberdeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y pone sobre a quien le place. Amén. Dios muchas veces abate a los soberbios. Dios muchas veces abate a los soberbios. ¿Por qué? Hasta que ellos reconozcan que Dios, Él es dueño y Señor de todas las cosas. Aleluya. ¿Qué podemos leer acá? Dios predestinó a este hombre Nabucodonosor para que fuese rey. ¿Pero qué pasó? A la final este hombre
se ensoberdeció, dice la palabra, se enalteció, que Dios le tuvo que quitar de su reino, y Dios puso otro rey, que era su hijo, Belsasar. ¿Y qué más dice aquí? Dice aquí en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos que nunca erraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano, el trazo y la escritura. Bueno, Dios lo que quiere lo hace. Y a lo que Dios no le agrada, Dios de una vez lo decreta y dice, epa, ya sabes ya. Y al que Dios quiere quitar de su reino, Dios lo hace. Dios lo hace a base, sin duda que sí, pero Dios hace como Él quiere. Pero Dios también respeta la oración intercesora de un hombre que se pare en la palabra de Dios, como lo fue Moisés. Moisés intercedió por su pueblo y Dios oyó esa oración intercesora de un hombre parándose en la brecha. Aleluya. En Daniel 5, leyendo acá sobre este hombre Belsasar, este hombre también había hecho lo malo delante de Dios. Y este hombre nos damos cuenta que este hombre tenía un espíritu generacional. ¿Por qué? Porque su padre Nabucodonosor era un hombre muy altivo. Era un hombre que se enaltecía y hacía lo malo también delante de Dios. Y Dios lo tuvo que sacar de la escena. De igual manera fue con su hijo Belsasar. Y así fue. ¿Y qué pasó después? Este hombre, Belsasar, la misma noche murió. Dice, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor de su reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dios no está jugando con nadie. Dios lo que quiere lo hace. Sí, Señor. Dios lo que quiere lo hace. A veces no solamente Dios lo dice, sino que lo decreta. Dios hace, Dios predestina, Dios hace como Él quiere, y así es. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que ha hecho la iglesia hoy. La iglesia hoy se ha descuidado su prioridad de que Dios es el primero. Amén. Dios es el primero, y si usted pone algo primero antes que a Dios, entonces usted no le va a ir bien. Porque usted tiene que llevar palo como hijo de Dios, pero haciéndole usted, reconociendo de que usted tiene que poner primero a Dios antes que todas las cosas. Aleluya. Usted va a llevar palo sin duda, sí, pero si usted le sale bien es porque es una mala señal. ¿Por qué? Dios al que ama castiga y azota al que tiene por hijo, dice la palabra. Pero Dios, dice, ahora, la Biblia nos habla tan claro. Dios nos castiga, Dios nos corrige, Dios lo hace para perfección suya y mía, para que seamos perfectos con Él en gloria. Nos dice la palabra, ser pues perfectos, como mi Padre es perfecto, como mi Padre Celestial es perfecto. Aleluya. Y Dios nos castiga para nuestro bien. A Dios no se le escapa a nadie para recibir el castigo o la corrección. Es más, déjeme decirle algo. Dios también castiga a los que no son suyos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Usted piensa eso, hermano? Que Dios castiga a los suyos y los hijos del diablo haciendo lo malo y riéndose, ¿ah? Y pelándole a usted los dientes. No, Señor. Dios cumple su palabra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a los hijos de Dios, cuando Dios los castiga, Dios los disciplina. Pero a los hijos del diablo, Dios no los disciplina. ¿Por qué? Porque no son de Él. Ellos no tienen parte ni suerte en el reino de los cielos. No, Señor. En cambio, todo aquel que es hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene parte y tiene suerte de estar en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra, bienaventurado soy, en quien asimismo tuvimos herencia, en quien asimismo tuvimos suerte. Las pruebas van y vienen, sin duda que sí, vienen y son dosis.
puedo decir que son dosis. Amén. Aleluya. Dios quiere que nosotros nos mantengamos humildes. Dios quiere que quitemos toda jactancia. ¿Usted piensa que el Señor era jactancioso? Claro que no. Dios, Jesucristo echó por el suelo toda jactancia humana. Y así deberíamos ser nosotros. Porque si somos hijos de Dios, las obras de Dios tenemos que manifestar. Amén. Tenemos que mantenernos mansos, humildes, pararnos en la palabra de Dios. Hay que desarrollar las pruebas. ¿Para qué? Para alcanzar la madurez. Madurez en Cristo Jesús. Todas las cosas nos ayudan a bien, como está escrito en Romanos 8, el versículo 28, que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. No es a saber que a todos, sino a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Hay que poner la mirada en Jesús. Hay que poner la mirada a las cosas de arriba, no a las cosas de abajo. Amén. Porque muchas veces con las dificultades, con los trabajos y con las cosas, muchas veces le quitamos la mirada a las cosas de arriba. Pero muchas veces Dios permite muchas cosas para que usted se dé cuenta y usted ponga la mirada en las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. ¿Qué hacemos poniendo nuestra mirada en las cosas de abajo? Terminamos perdiendo. Nos ponemos más tristes. Pero cuando miramos al Señor, oh hermano, sentimos que Dios cada día nos bendice, nos ayuda y nos dota de toda sabiduría y de todo espíritu de revelación que viene de arriba. Aleluya. Así que recuerdo, hermano, ponga primero a Dios, póngalo primero. Y usted vea que todas las piezas, todas las cosas van a encajar perfectamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora, si muchas veces somos probados, hay que tomar una buena actitud. Hay que tomar una actitud positiva. Y todo va a salir bien. Cuando digo esto, no es que usted va a andar todo el tiempo sonriente con los dientes pelados. No, Señor. Cuando usted va a tomar una buena actitud, es cuando le vienen pruebas a usted dice, Señor, yo no entiendo nada, pero Señor, si tú lo permites con un propósito para que yo pueda aprender y pueda ser perfeccionado cada día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos las lecciones de Dios. Es necesario correr, ¿para qué? Para terminar las pruebas. Ya terminé. Pausa. Sigo. Ajá. ¿Qué dice más? Mire lo que le quiero leer. Dice aquí, con las pruebas, Dios mismo te perfecciona, te confirma, te corrobora y te establece. Aleluya. Dios primero te quiere perfeccionar, después te quiere confirmar, después te quiere corroborar y te quiere establecer. Y según Romanos 9, versos 30 y 33 nos habla de que estamos fundados bajo la roca. La roca es Cristo. Cristo es la palabra. Aleluya. Nosotros necesitamos el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios nos quiere dar de su Santo Espíritu, Dios quiere que tengamos y que experimentemos el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque poder sin carácter no es de Dios. Pero si somos predestinados, hay que apartar ese viejo hombre y darle lugar al Espíritu Santo. Métase eso en la cabeza y déjese guiar por el Espíritu Santo. En Romanos 9, verso 30, quiero leerlo rápidamente. Romanos 9, versos 30 al 33 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, que el que creyere en él no sea avergonzado. ¿Qué pasó con los judíos cuando crucificaron al Señor? Dice la palabra, Dios los cegó.
y tenía que cumplirse tal cual como estaba escrito por medio de lo que Dios le había mostrado por medio de sus profetas. Amén. Y Jesús tuvo que seguir el mismo cuadro de José, casándose con mujer gentil, con esposa gentil, pero Dios tuvo que cegar a sus hermanos. Y así mismo fue con el Señor. Dios tuvo que cegar a los judíos, y ellos sin duda que crucificaron al Señor por celo religioso, pero es un celo, se puede decir que es un celo sin revelación, porque a ellos no les fue revelado nada de esas cosas, pero tenían que suceder. Y muchas veces vemos que las cosas, que vemos que el enemigo pone las cosas contrarias, pero ahí es que vemos con más certeza los planes de Dios desarrollándose, desenvolviéndose a través de cada medio. Amén. Dios hace que el mismo enemigo cumpla su designio, así como fue con Judas. Dios permitió que el mismo Judas, que era hijo del diablo, Dios permitió que él cumpliera sus designios. Vendió al maestro y se cumplió toda la palabra. Todo se cumplió perfectamente. Y se manifestaron toda clase de creyentes. Todo se cumplió perfectamente. Pero dice la Biblia que cuando murió, Él resucitó, venció la muerte. Y si Él venció, nosotros también tenemos que vencer. Y como dice la palabra de Dios, dice, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores que estas hará. Amén. Dios permite muchas veces la carga, la angustia, la preocupación para perfeccionarlo usted. Porque Dios sabe que por medio de esa carga, por medio de esa prueba, Dios quiere que usted alcance una madurez espiritual. Amén. Dios predestina, Dios elige y así mismo es. Aleluya. Y quiero hacerle un ejemplo acá quiero leer esta parte que dice el profeta acá. En el mensaje Dios es su propio intérprete. Párrafo 11 dice, y ahora recuerden, ustedes cristianos, eran sus pensamientos antes de que hubiese un mundo. Y ustedes son la manifestación de su pensamiento. Antes de que hubiese un mundo, ustedes estaban en Cristo. Amén. En Cristo, en Dios, en el principio. Eso los hace entonces, vean ustedes, sus súbditos, y en su totalidad es Dios mismo, materializándose tangiblemente para que pudiese ser palpado, visto y demás. Y esto es lo que Dios es en su totalidad. Entonces la gente dice la interpretación. Yo estaba hablando aquí no hace mucho en una reunión. Un hombre me dijo, él dijo, hermano Branham, usted tiene la interpretación equivocada, usted no interpreta eso correctamente. Ahora escuchamos. Ellos van con los metodistas y dicen, los bautistas no interpretan bien. Los bautistas dicen, los pentecostales tampoco. Los pentecostales dicen, los unitarios tampoco. Los unitarios dicen, los de la asamblea tampoco. Y cada uno dice que el otro tampoco. Es Dios su propio intérprete. Él no necesita a nadie que interprete para él. Él interpreta por sí mismo. Aleluya. ¿Quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Ahora, Pedro hablando aquí, nos damos cuenta de que el principio cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa fue la interpretación. Y cuando Dios dijo alguna cosa y fue manifestada, entonces si fue la interpretación de Dios de que su palabra está correcta. Amén. Cuando Él dijo, sea la luz, eso primeramente estaba en su pensamiento. Antes de que hubiese tal cosa como la luz, cuando Él dijo, sea la luz brotó en los cielos. Es la interpretación. Ninguno tiene que interpretar eso, porque Dios así mismo lo dijo y allí estaba. Y cuando Dios habla y es manifestado, es la interpretación de su palabra. ¿Por qué? Porque es lo que los hombres no pueden ver en esto, porque la gente no ve eso. Amén. Y cuando Dios hace una promesa y Dios dice en el principio en Génesis, Él asignó su palabra en cada edad a medida que descendía desde el principio hasta el fin, y a través de las edades del mundo eclesiástico ha mezclado todas estas cosas con tradiciones y demás, y Dios siempre envía a la escena a través del Antiguo y Nuevo Testamento profetas, y la palabra del Señor viene al profeta. ¿Y cómo lo hace?
manifiesta la palabra de Dios, la manifestación de Dios que dice si está correcta o está errada. Ninguno tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Dios lo prometió y allí sucede. Aleluya. Entonces, nosotros desde antes de la fundación del mundo estábamos en la mente de Cristo. Y cuando Dios dijo, nazca usted en tal lugar, por ejemplo, nazca usted en Barquisimeto, en Churuguara o en Cabudares, etcétera, usted nació ahí porque Dios mismo predestinó y ordenó para que usted naciera ahí. Por ejemplo, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para cumplir sus designios, sean buenos o sean malos. Pero ahí es que entonces nos damos cuenta de que usted y yo tenemos que examinarnos cuando vienen las pruebas, quiénes somos en realidad. Porque por medio de las pruebas nos hace saber si verdaderamente somos o no somos cristianos. Si usted es cristiano, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sea el mejor. Eso lo decía el profeta. Si usted es cristiano, sea el mejor cristiano. Viva como un cristiano. Crea como un verdadero cristiano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted forzosamente tiene que llegar a eso que Dios lo había decretado. Amén. Si usted es parte de la novia, forzosamente tiene que llegar a ser parte de la novia. Si usted es la iglesia, forzosamente tiene que llegar a eso que Dios lo había decretado. Y si usted no es hijo de Dios, líbranos Dios, pero si usted no es hijo de Dios, como lo fue Judas, como lo fueron los demás, que Dios lo usó como vasos de ira, y Dios lo usó como aguijones para la vida. Amén. Ahora, hermano y hermana, por así decirlo, predestinados para muerte, para vergüenza eterna, ¿qué puede hacer usted con ellos? Nada. Amén. Ahora, terminando acá, necesitamos la fe de Dios, necesitamos perfeccionarnos por medio de la fe hasta llegar al Espíritu Santo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sea esta palabra una lección viva para usted y que usted pueda, hermano, esa palabra pueda llegar en su alma, pueda penetrar allí. Aleluya. Bueno, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que me has hecho sentir hablar, Señor, comprobando de que eres tú, Señor, que tú has hablado por medio de mi boca, Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, te pido por cada uno, Señor, que tú los bendigas, Señor, y tú los ayudes, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.